Amén, bendito sea el Señor. Todo esto que hemos ido conversando es parte del camino que el Señor nos ha mostrado. Tal como decía Feña delante, hemos ido haciendo un camino y este camino no se detiene aquí, esto es solo una estación, ¿cierto? De ese camino, una estación más o un puerto más, podríamos decir, haciendo la analogía con el barco, ¿cierto? Con esta barca en la que vamos, con Jesús a bordo. Este es un puerto más. Pero este barco del Señor Jesucristo no se detiene ahí, sino que para en un puerto, muestra su amor, su luz, y llama a otros a este barco y sigue a otro y sigue a otro, ¿cierto? Entonces, este momento es para descansar en el Señor, para dejarnos amar por Él. Y sobre todo el Señor me mostraba, mientras Jano y Feña estaban orando, que esta noche en particular, y yo creo que el Señor lo empezó a hacer ayer también, tú lo dijiste, Jano, delante, el Señor trae especialmente esta noche su amor y su poder, por supuesto para sanar, pero sobre todo para liberar, porque muchas de las situaciones que estamos viviendo, no solo en la salud, sino también en la familia y en el ámbito personal, son por la opresión del enemigo, son por la insidia del enemigo. Por supuesto que siempre está nuestra parte, nuestra responsabilidad. Nosotros no somos víctimas del enemigo. El enemigo entra en nuestra vida porque nosotros de alguna manera le abrimos la puerta. Entonces, pero la fuerza del enemigo, que es mucho mayor a la nuestra, ¿cierto? Nosotros solos no somos rival para el enemigo, pero nosotros en Cristo lo podemos vencer. Y el Señor trae esa gracia, esa unción, podemos decir con propiedad, la unción del Espíritu Santo para liberar, una unción de liberación. Así que les quiero pedir que antes de comenzar el tema, levanten sus manos, a ver si podemos ver ahí. Siempre hay muchos hermanos que tienen su video apagado, yo no sé si porque a lo mejor estarán viendo esto en pijama y no quieren que uno los vea, puede ser, o porque están viendo la tele o algo. Yo les quiero decir, y puede que suene un poco pesado, ¿eh? Pero es necesario decirlo. Si a lo mejor tienen la cámara apagada por una razón de privacidad, está bien, ningún problema. Pero si la tienen apagada porque a lo mejor están viendo otra cosa, yo les digo con todo el corazón y la bendición de parte del Señor, si están viendo también otra cosa, apaguen esto y vean bien su película, o vean bien su serie, o conversen bien con otra persona, pero no estén a media, porque en realidad es solamente una interrupción, ¿sí? Entonces, si quieren tenerla apagada, por supuesto que apáguenla nomás, si no, o por supuesto que sí, a alguien le puede dar vergüenza, etcétera. Pero solo lo digo especialmente para aquellos que tienen el celular o el computador prendido mientras están viendo una película o una serie, ¿sí? Si alguien está en esa situación, y lo digo con toda confianza, mejor apague esto y termine de ver su película, ¿sí? Porque si va a estar en realidad a media, no sirve. El mismo Señor Jesucristo dice, yo prefiero que sea frío o caliente, pero si eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Entonces, aquí queremos quedarnos, no queremos a nadie tibio, sí queremos que estén todos hirviendo en el Espíritu. Amén. Amén. ¿Sí? Amén. Y eso. Lo otro, Amén. que por favor Amén. puedan apagar sus micrófonos, ¿sí? Después vamos a Gracias. dar un momento para compartir, pero mientras estemos hablando, lo mismo cuando le toque hablar a Feña o Jano o el padre, los demás apagamos ahí nuestro micrófono, ¿cierto? Porque si no no se escuchan ambos, sino que una voz se corta y la otra, ¿cierto? Así que gracias. Dicho eso, les quiero pedir que abran sus manos, cierren sus ojos y reciban, digan esta oración junto a nosotros. Padre Celestial, cierra tus ojitos, mira al Señor y dile: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo quiero recibir de ti todo lo que tú tienes para mí esta noche. Especialmente esa liberación que tú quieres traer sobre mi vida, esa liberación que quieres traer sobre mi salud, esa liberación que quieres traer sobre mi matrimonio, esa liberación que quieres traer sobre mi familia, esa liberación que quieres traer sobre mi trabajo, esa liberación que quieres traer a mi mente, a mi alma, a mi espíritu. Que tu unción soberana, que libera y que pudre el yugo, dice el profeta, venga sobre mí y sobre los que están en nuestros corazones en esta hora, que por cualquier motivo no han podido unirse, pero que sabemos que necesitan de ti, mi Señor amado, para que tu amor los toque. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Mantente en silencio un segundo y recibe esa gracia, esa unción. Mientras sigamos avanzando esta noche, el Señor va a empezar a tocar tu corazón y distintas áreas de tu mente, de tu alma, de tu espíritu, de tu familia. Así que mientras nos escuchas a nosotros, con un oído escúchanos a nosotros y con el otro escucha al Espíritu Santo.
que va a empezar a tocar tu corazón. Mientras estemos dando esta enseñanza, la que sigue, las oraciones, el Señor va a ir hablando a tu corazón, va a ir tocando. Y cuando tú sientas que Él te está tocando, no le cierres la puerta. No le cierres la puerta. Déjalo que Él obre. Horia bara bai sheiririri bra tre bra shiriria bra tre bra. Kuria bra darabakia rarararararai. Hori bramba kaya shitiriam bramakei. Kurri braba kerererererererere. Y el Señor nos recuerda que aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, yo los blanquearé y los dejaré blancos como la nieve. Y así como está de distante el occidente del oriente, así de lejos están nuestros pecados a la vista del Señor. Así que el enemigo no te engañe con la culpa, porque si estás aquí es porque Él te ha llamado, Él te ama. Bendito sea el Señor. Amén. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hablar de un tema que lo tocamos un poco, ¿cierto? En el retiro del mes pasado de los dones y carismas. Y esta vez los vamos a profundizar y vamos a tocar algunos aspectos que yo pienso que nos van a servir mucho en la práctica y en el crecimiento espiritual. Así que les pido que puedan tener una libreta, un cuadernito para que anoten, porque muchas de estas cosas que vamos a decir va a ser bueno que las profundicen. Por supuesto que en este espacio de tiempo que tenemos no da para hablar tantas cosas, entonces vamos a apuntar a lo principal y así como lo hacíamos en el colegio, ¿cierto? Uno en la casa sigue profundizando algunas cosas, así también dense el tiempito en estos días para profundizar en estos diferentes puntos que vamos a ir conversando. Vamos a partir para hablar de la profecía hablando de un pasaje muy bonito, muy maravilloso que está en Segunda de Reyes 6. Segunda de Reyes 6. Yo se los voy a leer y ustedes lo pueden anotar. Está en Segunda de Reyes 6 del 10 hasta el 18. Segunda de Reyes 6 del 10 hasta el 18. Y dice así: estamos en el contexto de el pueblo de Israel en lucha. El pueblo de Israel siempre estuvo en guerra, ¿cierto? Por eso sabemos que el rey David, aparte de cantar salmos, también era un guerrero. Y así le pasó a todos los reyes de Israel, tenían que conducir al pueblo a la guerra. Y así pasa hoy. Por eso decíamos delante, no somos víctimas, porque el Señor nos conduce también a la guerra. Hay momentos de nuestra vida en los que descansamos en el Señor. Hay momentos en nuestra vida que nos dejamos abrazar, ¿cierto? Apapachar, decimos nosotros, por el Señor. Hay momentos que tenemos que agachar el moño y recibir también la reprimenda del Señor, la corrección. Quizás muchas veces nos toca recibir la corrección porque en realidad desviamos el camino. Hay otras veces en que es un periodo de bendición, ¿cierto? Y el Señor nos bendice, estamos viviendo su bendición y sentimos aquí a flor de piel la gracia, la unción. Y hay veces en que tenemos que pelear, tal como el pueblo de Israel, para conquistar, ¿cierto? El Señor derribó los muros de Jericó, pero fue el pueblo de Israel, comandado por Josué, que tuvo que tomar ese territorio. Cayó el muro, pero hubo que ir a pelear, ¿cierto? El Señor derribó el muro, así el Señor derribó el muro también en nuestras vidas, pero tenemos nosotros que hacer la segunda parte, y muchas veces no vemos la bendición del Señor en nuestras vidas, no porque el Señor no haya roto los muros, no porque el Señor no haya cortado las cadenas, sino porque nosotros nos falta hacer nuestra parte, que ir y tomar en la oración, en la fe, conquistar aquello que el Señor nos está dando. Y eso tenemos claro ejemplo en todas las cosas que hemos compartido en estos días, lo que hemos compartido, lo que ustedes mismos nos han compartido en el WhatsApp. Todas esas luchas que están viviendo es esto mismo. El Señor, hacemos un Jericó, ¿cierto? Vamos a misa, hacemos la adoración, el Señor bota el muro, pero al tiempito empieza otra vez la dificultad. Entonces creemos que el Señor no hizo la tarea. No, lo que falta muchas veces es que nosotros hagamos la segunda parte, que es ir y tomar posesión de aquello que el Señor nos está dando mediante la oración. ¿Y cuál es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hacemos? Nos quedamos como víctimas solamente aquí. Y no tenemos esa actitud. Tenemos que tener esa actitud del Señor Jesucristo, que iba, que caminaba, ¿cierto? Dice el Evangelio que el Señor llegó a esta ciudad, el Señor habló, ¿cierto? El Señor fue a otro pueblo y sus apóstoles iban a un lugar, iban a otro lugar, se presentaron delante de aquel, se presentaron y hablaron delante de aquel. Entonces,
A nosotros nos falta también tomar esa actitud del Señor. Y esta palabra acerca del tema de la profecía nos va a iluminar mucho en el cómo, el know-how, se dice, ¿cierto?, en el trabajo, el know-how, que significa el cómo se hace, el saber cómo se hace. Muchas veces sabemos que el Señor tiene fuerza, el Señor tiene poder y yo me he esforzado y de verdad, si alguien te mira puede decir, oye, yo creo que tú en serio tienes fe, entonces ¿por qué estás viviendo esto? No sé, algo pasa, hay algo que hacer que no sabemos qué es lo que es. Yo sé, como que uno sintiera, intuyera o presintiera, podría uno decir, que algo falta y no sé qué. Ese no sé qué, es, para ese no sé qué, es que necesitamos el don de la profecía. Y en este tema, con la gracia del Señor, del Espíritu Santo, vamos a intentar explicar por qué es tan importante para las luchas de nuestra vida, las batallas, el don de la profecía. Porque si nosotros miramos nuestra vida en perspectiva y la de nuestro hermano, nos damos cuenta que en realidad estamos recibiendo la bendición, pero constantemente estamos en esa batalla. Si no es por nosotros, es por nuestro hermano, si no es por nuestro hermano, es por nuestro matrimonio, si no es por nuestro matrimonio, es por nuestros hijos, si no es por nuestros hijos, por nuestro trabajo, y si todo está bien, es por nuestro país, y si nuestro país está bien, que es raro, es por nuestra iglesia, y ahí y hasta ahí llegamos, porque nuestra iglesia siempre necesita oración. Así que si no es por una, es por otra, así que necesitamos esta unción, en primer lugar para nosotros, que seamos liberados, porque San Pedro le dijo al paralítico, lo que tengo te doy, levántate y camina. No podemos dar lo que no tenemos, entonces necesitamos recibir esa unción de liberación para ser libres, ¿cierto? Estar en la lucha, estar en el proceso, quizás no vamos a estar 100% libres nunca hasta que lleguemos al cielo, pero estar en la lucha para poder ir donde otro. Porque imagínese un guerrero sin espada, sin escudo, con la armadura hecho bolsa, ensangrentado y con hambre y con frío. Y va y le dice, yo te ayudo. Que uno dice, no, mejor quédate allá, pues, o sea, mejor me quedo solo que vengas tú así, ¿cierto? Un guerrero sin escudo, sin espada y todo así flacuchento y moreteado, no le ayuda a nadie, ¿verdad? Entonces a veces nosotros espiritualmente estamos así, a veces por nuestros pecados, a veces por la encía del enemigo y a veces por nuestro carácter, ¿eh? Si esto no es todo cosa del diablo, muchas veces nuestro carácter debemos trabajarlo, debemos dejar que el Señor nos cincele y de agacharnos y decir, Señor, en verdad que tú tienes que corregirme, ¿cierto? Sin ser masoquista, pero recibir la corrección. Entonces, para que nosotros seamos una ayuda para otro y no un problema más, ¿sí? Queremos, si nosotros nos vamos a presentar para ayudar a otros, tenemos que de verdad prestarle una ayuda. A veces tratamos de ayudar y al final somos parte del problema, ¿cierto? Entonces confundimos más al otro. Muchas veces es preferible orar por otra persona calladito, porque si uno va y habla, como uno está lleno de confusión, al final confunde más al otro, ¿cierto? A mí me ha pasado, yo sé que aquí a mis hermanos les ha pasado, todos hemos pasado por eso, entonces es necesario dejar que el Señor nos trabaje. Si dejamos que el Señor nos trabaje, luego Él va a fluir con mucha fuerza y mucho poder, y cada vez más. Entonces, vamos a hacer esta introducción con este pasaje del libro de los Reyes, el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 10. Están en esta guerra contra el rey de Aram, y en ese tiempo estaba el profeta Eliseo. El profeta Eliseo, que es una maravilla, uno podría hacer un retiro solamente de él, ¿verdad? Porque él fue el que recibió el manto del profeta Elías. Eliseo vio a su maestro, a su padre Elías, cómo fue llevado en el carro de fuego. Elías no conoció la muerte, fue llevado por Dios en carro de fuego. Por eso en la transfiguración del Señor, el Señor Jesucristo conversa, se le aparecen al lado. Los apóstoles Santiago, Juan y Pedro ven al Señor Jesucristo resplandeciente, conversando con Moisés y con Elías. Entonces, es de ese Elías, de quien Eliseo, el profeta, es discípulo. Y dice la palabra que Eliseo recibió una doble porción de la unción de Elías. Y de hecho en la Biblia se describen, en el libro de los Reyes, exactamente el doble de milagros a través del ministerio del profeta Eliseo, de los que hizo Elías. Es decir, el Señor cumplió su palabra. Entonces, que esa doble unción, esa porción doble de la unción venga también sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, para poder vivir más allá, en el ámbito del Espíritu. En medio de esta guerra, dice 2 Reyes 6:10, el rey de Israel envió gente al lugar
que el hombre de Dios le había dicho. El hombre de Dios es el profeta Eliseo. El profeta Eliseo le advertía y el rey estaba alerta. Y esto no sucedió una vez, sino muchas veces. El corazón del rey de Aram, los enemigos de Israel, se inquietó mucho por este hecho. Llamó a sus oficiales y les dijo: díganme, ¿quién nos traicionó delante del rey de Israel? Porque todos los planes de ataque del rey de Aram no resultaban, porque el Señor le revelaba al profeta Eliseo qué es lo que iba a hacer su enemigo. Entonces el profeta Eliseo le decía al rey qué es lo que iba a suceder, y los ejércitos de Israel estaban listos para hacer el contraataque. Uno de los oficiales le dijo al rey de Aram: no, rey, mi señor, nadie te ha traicionado, sino que Eliseo, el profeta que hay en Israel, ha avisado al rey de Israel de las palabras que has dicho en el interior de tu dormitorio. Vayan guardando esas palabritas, porque mira el alcance que tiene el don de la profecía. Incluso las palabras que él dice dentro de su dormitorio. Y el rey dijo: id y ved dónde está, y yo enviaré a apresarlo. Se le avisó y le dijeron: está en la ciudad de Dotán. Entonces el rey de Aram envió caballos, carros y un fuerte destacamento. Imagínense en esa situación, cuando nosotros a veces nos angustiamos porque una o dos personas hablan de nosotros. Imagínense aquí el profeta, un ejército entero vino a la ciudad de Dotán para apresarlo. Llegaron por la noche y sitiaron la ciudad. Es decir, el rey de Aram no se andaba con chicas, sino que envió a su ejército entero a sitiar la ciudad a causa de ese profeta. O sea, él quería cortar el tema de raíz. Sin duda que cuando encontrara a Eliseo no lo iba a abrazar. Estamos hablando de una guerra. Por lo tanto, usted sabe que un prisionero de guerra es torturado hasta la muerte. Por lo tanto, el riesgo de Eliseo por decir la palabra que venía de Dios, por revelar la palabra de Dios, fue que estaba en riesgo su propia vida. Al día siguiente, se levantó el criado del hombre de Dios para salir, pero el destacamento del ejército del rey de Aram, de los enemigos de Israel, rodeaba toda la ciudad, con caballos y carros. Entonces el criado del profeta le dijo: ¡ay, mi señor! ¿Qué vamos a hacer? El profeta respondió: no temas, que hay más con nosotros que con ellos. A esta actitud de fe es la que nos referimos. No temas, que hay más con nosotros que con ellos. Oró entonces Eliseo y dijo: mira la respuesta de un hombre o una mujer de Dios frente al ataque que él hizo. Primero, puso su lugar como hijo de Dios. No temas, hay más con nosotros que con ellos. Segundo, oró, se dirigió a su Señor y dijo: Yahvé, abre los ojos de mi siervo. Eliseo empezó a orar por su siervo, que estaba asustado porque vio al ejército. Dijo: Yahvé, abre sus ojos para que vea. Nada más. Una oración sencilla, como tantas veces hemos dicho. Si tú tienes una comunión con Dios diaria y profunda, cuando vas a orar por otros, tu oración es sencilla. Y muchos de nosotros lo hemos visto aquí, cuando orando unos por otros, el Señor ha sanado a hermanos enfermos con una oración sencilla. Y así el Señor lo quiere hacer también a través de ti. Y abrió Yahvé los ojos del criado. Es decir, el Señor respondió a la oración de inmediato. Y vio el criado, y aquí pongan atención, que la montaña, ellos estaban en la ciudad estaba sitiada por los enemigos. El siervo de Eliseo estaba muy asustado. Y el profeta le dijo: no temas. Y más aún, oró por su criado. Dijo: Yahvé, abre sus ojos para que vea. Y cuando el criado abrió los ojos, vio que más allá de la ciudad sitiada, donde estaban las montañas, había un ejército de caballos y carros de fuego. Les voy a repetir: vio que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego en torno a Eliseo. Bajaron hacia los arameos y Eliseo suplicó a Yahvé diciendo: deslumbra a esas gentes. Y las deslumbró según la palabra de Eliseo. Palabra del Señor.
Luego continúa la palabra, ¿cierto? Con la batalla, por supuesto, que el Señor le dio la victoria al pueblo de Israel, ¿verdad? No hay duda de eso, ¿cierto? Entonces, hoy día, lo primero, muchos están solos y están en angustia y están en temor porque llevan durante mucho tiempo una carga en oración propia o de otro, y esta palabra es para ti. El Señor quiere que te abras a este don de la profecía, del cual vamos a profundizar ahora, para que puedas ver en el mundo espiritual que no estás solo. Caballos y carros de fuego estaban alrededor del ejército y eran muchos más que el ejército enemigo. Así también, el ejército del Señor, la gloria de Yahvé, que es Jesús mismo, como nos explicaba Jana el otro día. La gloria del Señor es Jesús mismo, el Rey de Reyes. Ya no son solo sus ángeles, porque sus ángeles están. Ya no son solo sus santos, porque sus santos también están. Sino que es Él mismo que está con nosotros. Es decir, una gracia infinitamente mayor, no una gracia mayor, una gracia infinitamente mayor, una gracia incomparablemente mayor que la que acompaña a Eliseo te acompaña a ti. Incomparablemente mayor. Si al leer este pasaje uno se sorprende, entonces más ratito mírate al espejo y dice, la gracia que te acompaña a ti es infinitamente mayor que la que acompañó a Eliseo. ¿Por qué? Porque ellos todavía estaban en el tiempo de la promesa, esperando al Mesías. Pero tú y yo, bendito sea el Señor, estamos viviendo el tiempo del Mesías. Estamos viviendo el tiempo del Señor. Entonces, la gracia que está sobre nosotros, que el Señor quiere derramar, no siempre esa gracia está actuante, no siempre esa gracia se manifiesta, pero aquí está. Es como si estuviera aquí encimita y faltara que nosotros dijéramos, sí, Señor, la quiero, para que nos inundara. Si tú quieres que esa gracia te inunde, simplemente esa gracia te inunde, simplemente dile sí, Señor. Y vamos a ver algunas cosas prácticas de cómo podemos nosotros poner nuestro granito de arena para que esta gracia incomparable de Dios venga sobre nosotros. Le voy a compartir pantalla y vamos a ver algunos versículos que nos pueden iluminar. Bendito sea el Señor. Vamos a ver acá un segundo. Ahí sí. Estamos en esta travesía, ¿cierto? Con Jesús a bordo. Y aquí hay muchas cosas que el Señor nos quiere enseñar. Esperamos en el amor del Señor que este retiro siga también siendo una enseñanza para todos nosotros. Vamos a recordar esto. No nos vamos a cansar de recordar esto. Tal como lo hemos hecho las otras veces, quiero que en voz alta leamos esto todos juntos. En voz alta. Aquí lo estoy mirando. Quiero que apuntes con tu dedo hacia tu corazón. ¿Dónde están esos dedos? A ver. Ahí están. Eso, apúntate a ti mismo, a ti misma, y di esto en voz alta. Digamos juntos. Dios sigue haciendo milagros hoy y los quiere hacer a través de ti. Y di tu nombre. Y los quiere hacer a través de ti, Carmen. Y los quiere hacer a través de ti, Agustín. Los quiere hacer a través de ti, María Elena. Los quiere hacer a través de ti, Paula, Bernardita. Dilo, Dios sigue haciendo milagros hoy y los quiere hacer a través de ti, Ivette, de ti, Susana, de ti, Fernando, de ti, Jano. Dios sigue haciendo milagros hoy. Que el Señor nos bendiga y nos dé la fe para creer. ¿Qué piensas cuando hablamos de don de profecía? Es probable, como nos pasa a todos nosotros también, que cuando uno habla del don de profecía, uno piensa en Juan Bautista, en el desierto, enjuto su carne por tanto ayuno y mortificación, vestido con pieles de camello, gritando, ¿cierto?, los juicios de Dios sobre los fariseos. O puede ser que te imagines a un viejito de barba con unos mantos, ¿cierto?, como el profeta Elías. O como Jeremías, una persona que sufre mucho y que es perseguida, ¿cierto? Y todas esas son imágenes verdaderas, pero no son las únicas. Cuando hablamos del don de la profecía, tenemos que separar el don de la profecía del profeta. Y eso es lo primero que quiero pedirles que anoten ahí. El don de la profecía y el oficio santo, el ministerio de ser profeta son dos cosas diferentes. En muchos de ustedes se mueven ciertos aspectos, ciertas operaciones del don profético. En nosotros muchas veces también.
lo que no significa que tú o yo seamos profetas, ¿sí? Pero sí podemos tener el don de profecía, o algunas veces, ¿cierto? En algunos momentos, según el destino del Señor, movernos en el don de la profecía. Eso es lo primero, diferenciar ser profeta de moverse en el don de la profecía. Porque cuando uno hace esa diferencia, como que ya empieza a entrar un poco mejor esta enseñanza en la mente. Si no, de inmediato uno pone una barrera porque uno dice, ¿esto qué tiene que ver conmigo? El ser profeta es una cosa de 1000 años atrás y ya no corre. Y aunque corriera para estos tiempos, a mí no me interesa andar vestido con pieles de camello, ni me voy a dejar la barba larga, ¿cierto? Ni me voy a ir al desierto. Entonces hay que sacar esa imagen, ¿verdad? La imagen clásica de los profetas del Antiguo Testamento, con el don de la profecía que regala el Espíritu Santo en este tiempo mesiánico, en el tiempo de Jesús, en el tiempo que estamos viviendo desde el día de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo 2000 años atrás. Teniendo esa diferencia, vamos a avanzar. Y con un aspecto, el don de la profecía o el carisma de la profecía tiene muchos aspectos y se puede mover de muchas formas. Por lo tanto, puede ser que usted tenga una manifestación del don de profecía y Feña tenga otra, y Jano tenga otra, y otro hermano tenga otra, y quizás durante los años se van a ir manifestando otras, pero no necesariamente las vamos a vivir todas, ¿sí? Por lo tanto, tampoco hay que ponerse muy ansioso, sino que el Señor, sin duda, más de algunas de estas cosas que vamos a hablar, usted o las ha vivido y quizás han pasado de largo porque muchas son sutiles, o a lo mejor hoy día es el día en que tú puedes abrir tu corazón y empezar a recibir de esto, porque vamos a aprender que esto es para todos los hijos y las hijas de Dios. ¿Y qué es el don de profecía? ¿Qué es el carisma de profecía? El carisma de profecía ilumina el entendimiento. Es sobre todo un carisma de iluminación. ¿A qué nos referimos con iluminación? No tiene nada que ver con la nueva era, ni los Illuminati, ni nada de eso. Es la luz de Cristo, ¿cierto? Cristo es la luz. Él dice, yo soy la luz del mundo. Y esa luz, en nuestro entendimiento, es decir, en la forma de ver el mundo, la forma de reaccionar frente a los sucesos, y también el conocimiento que yo tengo con respecto a lo que estoy viviendo, y la forma en que uno juzga los acontecimientos de la vida, son ahora iluminados por la gracia de Dios. Esa iluminación viene a nosotros a través del carisma de la profecía. ¿Y dónde está el carisma de profecía? Primera de Corintios 12, 8 y 10 dice, porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro poder de milagros, y a otro profecía. Entonces el Señor reparte sus dones como quiere. Nadie diga, no, esto no es para mí. Porque el Señor puede querer de regalarte su don y tú te estás cerrando. Y vemos de cuánta ayuda es. Imagínense lo que pasó a Eliseo. En riesgo de muerte el Señor lo hizo pasar por encima de una manera que ningún hombre podría haber hecho. Eso es lo otro. Cuando tú te abres al don de la profecía vas a ir entendiendo que cuando alguien dice, no, aquí no hay nada que hacer. Por ejemplo, en una enfermedad que es muy clásico, es muy común este ejemplo, por eso lo saco a relucir. No, esta enfermedad es incurable, el doctor dijo que no se puede hacer nada. Eso humanamente, pero cuando tú te abres al carisma de profecía, el Señor te va a dar 5 maneras en las que puedas salir de ahí, maneras que ni pensaba. Una de ellas es la que hemos hablado mucho acerca de ir y llorar, pero otras tantas puede el Señor soplarte y alguna cosa nueva que a nadie se le ha ocurrido y nadie ha visto, puede el Señor mostrarte, si es que te abres a ese carisma, porque esto es en el fondo información del cielo, es tener acceso a la información del cielo. Y la otra pregunta que viene muy pegadita, son como preguntas hermanas, ¿cierto? ¿Es para nuestros días el don de profecía? ¿Será que el Señor quiere en nuestros días, en el año 2000, que nosotros aspiremos al don de profecía, que hablemos del don de profecía? ¿Estas cosas no serán como muy esotéricas o como de estas series de televisión paranormales, ¿cierto? Temas raros, ¿qué tengo que ver yo con la profecía? Lo más cercano que yo tenía a la profecía antes de conocer al Señor en el año 2004 era las famosas profecías de Nostradamus, y era lo único que conocía de las profecías. Mira, hijo. Les pido ahí por favor que puedan silenciar sus micrófonos, hermanos, hermanas, porque si no nos vamos a entender.
Feña, Janito, que nos pueden ayudar ahí con los micrófonos. Muchas gracias. Y a lo mejor a muchos de ustedes les pasa que te hablan de profecía y uno piensa, aquí en Chile uno piensa en Salfate, ¿cierto? Como cosas extrañas así. Salfate es un personaje que habla así de puras cosas raras, paranormales. Pero el don de la profecía es algo muy serio. Y que me atrevo a decirlo, por el tiempo que llevo sirviendo en nuestra iglesia, que es un tema que se ha menospreciado mucho. Si el don de lenguas se ha menospreciado y mal interpretado, el don de profecía incontables veces más. Porque al menos de las lenguas se habla un poco más, pero de las profecías, nada. Si es que acaso algunos de nosotros, quizás muchos, han acogido las profecías de Nuestra Señora, la Virgen Purísima, en Fátima, en La Salet, ¿cierto? Hasta por ahí yo creo que ahí podemos acercarnos un poco a la profecía, que es muy bueno, maravilloso. Sobre todo la profecía de la Virgen de Fátima, que es muy actual. Pero de ahí a creer que en mí se pueda manifestar el don de profecía, yo creo que la gran mayoría hace este gesto y dice, no, esto no es para mí. O porque esto ya no corre, porque esto de las profecías no creo que sea muy verdadero, o porque esto es mucho, esto es demasiado, esto es una cosa muy grande, y yo quién soy, un pecador que no merece nada, me he portado tan mal en mi vida. Cuando uno piensa así, se olvida que lo que Dios nos da, no lo da como un pago por lo que hemos hecho, sino como un regalo. La gracia, por definición, es gratuita. No es una recompensa. Los dones, don significa que es algo que se te es dado gratuitamente, sin pedir nada a cambio. La palabra en inglés para don es gift, que es la misma palabra que se utiliza para regalo. Los dones son regalos. Entonces, si tú como papá o mamá le das un regalo a tu hijo y tu hijo no lo recibe, ¿cómo te sientes? Cuando muchas veces uno se esfuerza todo el mes para llevarle un regalito a sus hijos, o a su señora, a su marido, o a alguien que quieres mucho. Imagínate que la persona que tú quieres tanto, en vez de recibir el regalo, lo toma y lo bota. ¿Cómo te sentirías tú? Entonces, al menos, por amor al Señor, abre un poco tu mente y tu corazón y dale el beneficio de la duda. Y di, bueno, puede ser que esto sea para este tiempo, puede ser que esto sea para mí. No desprecies el don del Señor. Como le dijo el Señor a la samaritana, si tú conocieras el don de Dios, tú me pedirías de beber. Entonces, no sea que el Señor nos quiera regalar de su gracia en abundancia para salir de las luchas y las ataduras que tenemos y nosotros prefiramos quedarnos aquí. Es como el chiste, yo no sé si en otros países lo conocen, pero aquí en Chile hay un chiste muy famoso que tiene que ver con esto. Esto es un paréntesis, en el que había una inundación grande y una persona se agarró a un árbol y llegó un bote a ayudarlo y dijo, ven, le decían, ven, salta al bote. No, decía él, si San Sebastián me va a salvar, San Sebastián me va a salvar. Y la persona ya se tuvo que ir y ya el agua le estaba llegando aquí al cuello y en eso pasa un helicóptero y dice, amigo, sube, amigo. No, y el agarradito del árbol ya con el agua hasta aquí. San Sebastián me va a salvar, San Sebastián me va a salvar. Y cuando está diciendo San Sebastián me va a salvar, ¡pum! El agua subió y el pobre hombre murió ahogado. Llegó al cielo, lo recibió San Pedro y le dijo, no quiero nada con ustedes, ¿dónde está San Sebastián? Y dijo, mira ahí el joven de las flechas. Le dijo, ya, fue para allá. Le dijo, San Sebastián, yo fui devoto toda mi vida de ti y ahora cuando más te necesité, tú me dejaste solo. Y San Sebastián le dice, pero hombre, te envió un bote, te envió un helicóptero y tú no los quisiste tomar. No sé si en otros países conocen ese chiste, pero aquí en Chile desde niños nosotros escuchamos ese chiste. ¿No será que a veces nos puede pasar a nosotros, como al personaje de ese chiste, que el Señor nos está regalando la gracia? Nos quiere regalar la gracia y nosotros no la tomamos porque en realidad no, ¿qué tengo que ver yo con dones? ¿Qué tengo que ver yo con estas alabanzas? Menos ahora me van a hablar de profecía, la gente va a creer que yo estoy loco si estas cosas ya no existen, son cuentos de la Edad Media, menos de oraciones en lengua. ¿No será que estas son salvavidas espirituales? Los salvavidas espirituales que nos quiere traer el Señor para estos días tan difíciles. Las armaduras, las armas espirituales para estos días de lucha.
No decimos todos, no repetimos muchas veces durante el día, todos nosotros, que la situación es tan difícil, que la sociedad está tan alejada de Dios, que nuestra propia iglesia parece que está dormida. Y el Señor nos quiere regalar sus armas, porque sus dones son armas también. Son servicio, pero también son armas. Y quizás nosotros la estamos rechazando. Yo te invito hoy día, hermana, hermano, no rechaces este regalo de Dios, porque Él quiere armarte, Él quiere equiparte, como un soldado que es llevado a la armería, que ha sido entrenado, y ahora le corresponde recibir su armadura, su escudo, su casco, su lanza, para ir a la guerra y para vencer, porque el Señor nos ha prometido la victoria, pero para ir a la guerra hay que ir con esas armas. Y nosotros estamos yendo a la guerra contra el enemigo desnudos, y nuestras armas están limpiecitas en la armería del Señor. Dejemos que el Señor nos equipe. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les voy a pedir que cierren sus ojos. Cerremos todos nuestros ojos. Esto es un ejercicio opcional, ¿sí? No es obligación. Si te parece una cosa ridícula, no la hagas, ¿sí? Pero si quieres abrir tu corazón al Señor, yo te invito a que la hagas, aunque quizás te parezca ridículo. Cierra tus ojitos y imagina que estás frente al Señor Jesucristo. Él te lleva de su mano, sus vestidos resplandecientes, sus cabellos maravillosos, sus ojos llenos de amor, y Él te ofrece su mano santa, llagada por nosotros, por esas heridas que nosotros fuimos sanados. Él te ofrece su mano y te indica, ven, y ves un pasillo lleno de luz. Te hace entrar y ves una armería maravillosa, con muchos estantes, llenos de lanzas preciosas, unas lanzas doradas, unos escudos grandes, muy fuertes, unas armaduras preciosas de plata, de oro, llenas de dibujos de ángeles y arcángeles. Unas armaduras tienen el corazón sagrado de Jesús, algunos escudos tienen grabado el corazón inmaculado de María, algunas armaduras tienen grabadas las espinas, la corona de espinas. Y el Señor te muestra una armadura que especialmente es para ti. Es un escudo, es una lanza, es una espada, es un casco que vienen perfectamente para ti, llenos de luz. Y parecen muy pesados, pero tú te los empiezas a colocar y no son muy pesados. Parecen incómodos, pero tú los empiezas a colocar y no son incómodos. Al contrario, cuando te los empiezas a colocar, te empiezas a llenar de una fuerza nueva, de una luz divina. Y yo quiero que con tus ojitos cerrados hagas el ejercicio. Toma ese casco y colócatelo. Haz el ejercicio con tus ojitos cerrados. Estira tus manos, como si tuvieras un casco adelante, y colócatelo. Estira tus manos y toma la lanza que el Señor te está pasando para combatir a tus enemigos desde lejos, y empúñala fuerte. Con la otra mano, toma la espada que el Señor te está pasando para combatir a tus enemigos de cerca y aniquilarlos. Guarda esa espada en tu vaina y toma el escudo que Él te está pasando para defenderte de los ataques y de las mentiras y de los engaños y de las brujerías de Satanás. Colócate esa coraza y colócate ese cinturón, esas grebas que van cubriendo tus piernas, esos calzados fuertes. Y nota cómo esa armadura, en vez de ser muy pesada y de ser muy incómoda, en realidad te llena de una fuerza nueva, de la fuerza de Dios. Esa armadura, que es la armadura del apóstol, que está en Efesios 6, es lo que el Señor quiere darte esta noche. Y todo este camino que hemos venido haciendo durante estos meses es para irte equipando para eso. Dile al Señor, yo me abro a tu gracia, yo me abro a tu amor, yo quiero recibir tus dones, yo quiero recibir tu armadura y tus armas, en el nombre de Jesús. Si tú crees eso, levanta tu mano y di, amén, Señor, que así sea. Yo recibo en el nombre de Jesús tus armas, tus dones. Levanta tu mano y dile, Señor, yo lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Levanta tu mano y dile, yo recibo esto en el nombre de Jesús. Amén. Una de esas armas, y una muy fuerte, es el don de profecía. Y vamos a ver si acaso es para nuestros días o no. Dice el Antiguo Testamento, la profecía de Joel, Joel 3:1. Sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán.
Anoten esto o sáquenle un pantallazo si quieren. Nos dice, algunos elegidos profetizarán, algunos santos profetizarán, en algunas épocas profetizarán, solo en la Edad Media profetizarán, solo en los retiros profetizarán, solo en los monasterios profetizarán. No, dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Tú eres hija? ¿Tú eres hijo? Levanta tu mano, yo soy hijo. Por lo tanto, esta promesa es para ti. Vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Se acuerdan que ayer les hablamos de los sueños? Un momento más vamos a compartir cuántos de ustedes soñaron y sintieron que ese sueño era de Dios. Y vuestros jóvenes verán visiones. No les hemos preguntado, pero más de alguno probablemente ha empezado a tener visiones. Y si no, las va a empezar a tener. No hay que quedarse aquí exactamente que solo los ancianos soñarán y solo los jóvenes verán visiones. Puede ser un todo. Tú puedes soñar y tener visiones, ¿sí? Y esa es una forma en la que se manifiesta este don, a través de los sueños y a través de las visiones. Pero si uno no cree o uno menosprecia eso, quizás te estás perdiendo información del cielo. Así que estar con los ojos y los oídos atentos. Por lo tanto, el profeta Joel, inspirado por el Espíritu Santo, estaba anunciando que vendría un tiempo cuando derramará su Espíritu Santo y todos profetizarán. ¿Cuál será ese tiempo? Venimos al Espíritu Santo en nuestros días, que esta tarea se la habíamos dejado en la semana también, ¿se acuerdan? Leer los primeros 4 capítulos de los Hechos de los Apóstoles. Y en Hechos 1, del 4 al 8, dice, el Señor Jesucristo está hablando. El Señor Jesucristo, aguarden la promesa del Padre, la que oíste de mí, que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Por eso no nos cansaremos de decir, y ustedes nos van a escuchar hablar mucho, mucho, mucho del bautismo en el Espíritu. Porque el Señor Jesucristo dijo, ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Él estaba en el día de su ascensión y le estaba hablando de Pentecostés. Iban a ser 10 días. Ellos no sabían cuánto era, les dijo pocos. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos. Y en el capítulo 2, efectivamente, vemos que en el capítulo 2 estaban reunidos en el aposento alto junto a la Virgen María, los 2 apóstoles y otros 120. Y todos recibieron el Espíritu Santo como lenguas de fuego, como ayer nos decía Feña. Y resultó que todos empezaron a hablar en nuevas lenguas y la gente creyó que estaban borrachos. Entonces se levantó Pedro por primera vez. Esta es la primera predicación de Pedro, marcando el primado, ¿cierto? Marcando esto de que él es el que está por sobre los demás en el sentido de la autoridad fraterna, ¿cierto? Y dice, estos no están borrachos, como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día, algo así como las 9 de la mañana, sino que es lo que dijo el profeta. Está citando San Pedro, está citando a Joel 3.1 que leímos recién. Por eso es importante leer la escritura, pues si no la leemos, ¿cómo vamos a entender los sucesos? Los apóstoles entendieron lo que estaba sucediendo porque tenían la escritura, eran judíos, y aunque estaban llenos de dudas, tenían la escritura. Tenemos que leer, porque el Señor muchas veces nos va a hablar a través de la escritura. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Está citando textual a Joel. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Es exactamente lo mismo. Es decir, una confirmación total, absoluta de esta palabra. Por tanto, si alguien dice, no, eso está en el Antiguo Testamento, no es para hoy. Esto está en el Nuevo. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Tú eres hija de Dios? Que levanten la mano los que son hijos de Dios. Lo voy a ampliar aquí para verlo. Quiero que levanten su mano. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los demás no son hijos de Dios. Ah, ya ahí están. Los que son hijos de Dios, muevan su mano. Tú que eres hija de Dios, tú que eres hijo de Dios, entonces esta palabra es para ti. Vendrá el Espíritu Santo y profetizarán. Vendrá el Espíritu Santo y profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán. Muchas veces el Señor va a empezar a hablarles a través de los sueños, a través de las visiones. Hay que saber discernirlas. No vamos a correr a tontas y a locas por un sueño o por una visión, pero tampoco las despreciemos, porque muchas veces el Señor nos va a hablar a través de sueños y visiones. Y yo derramaré sobre mis siervos mi espíritu. Disculpen,
fue ahí sí. Me apareció aquí una flecha azul, no sé si a ustedes les apareció en su pantalla. No sé cómo apareció ahí, no la puedo sacar. Por eso me interrumpí. Entonces, está San Pedro confirmando lo que decía el profeta Joel. Entonces, por si alguno tiene esa duda de que esto no es para mí, lo dijo el Antiguo Testamento, lo dice el Señor en el Nuevo Testamento. Para todos, no solo para los apóstoles, sino para todos. Y dice, ¿y para quién? Justamente, ¿para quién es el don de la profecía? Ya Moisés dijo, mira, Moisés en el desierto, dijo, ojalá que todo el pueblo de Yahvé fuera profeta, que Yahvé les diera todo su espíritu. ¡Qué lindo! Ojalá que todo el pueblo de Yahvé fuera profeta. O sea, hermano, hermana, ojalá que todos ustedes fueran profetas. Repite eso en voz alta. Ojalá que todo el pueblo de Yahvé fuera profeta. O digámoslo en idioma más a nosotros. Ojalá que todos mis hermanos sean profetas. Dilo en voz alta. Ojalá que todos mis hermanos sean profetas. Dilo, ojalá que todos mis hermanos sean profetas. Este era el deseo ardiente de Moisés. Y Moisés algo conocía al Señor, ¿cierto? Dice la Biblia acerca de Moisés que el Señor, al contrario de todos los profetas, que se les muestra en visiones y en sueños, a Moisés le hablaba como a un amigo. Y eso es lo que tenemos tú y yo. Al Rey de Reyes, Señor de Señores, como nuestro Señor y como nuestro amigo. Y mira, esa palabra la encontramos aquí también, una palabra muy similar en el Nuevo Testamento. Estábamos en el Antiguo Testamento, los primeros libros de la Biblia, el Números, ¿cierto? El Pentateuco, los libros escritos por Moisés, o atribuidos, ¿verdad?, a Moisés. La Torá para los judíos, la base de su fe. Pero nos encontramos aquí, en el Nuevo Testamento, que San Pablo está hablando en la primera carta de los Corintios, capítulo 14. Buscad la caridad, buscar el amor, pero aspiren también a los dones espirituales. Es decir, seamos caritativos, seamos buenas personas, esforcémonos, pero aspiren también a los dones espirituales y especialmente a la profecía. Mira lo que dice San Pablo. Busquemos la caridad, pero aspiren también a los dones. No los dejen de lado, porque si no vamos a estar desnudos frente al enemigo. Y dentro de esos dones, especialmente a la profecía. Y más adelante, no anoté el versículo, esto es Corintios 14, 20 y tanto, se los doy de inmediato en un segundito más. Es al final, como el 28 o 29, dice, por tanto, hermanos, aspiren al don de la profecía y no estorbéis que se hable en lenguas. Entonces, algunos compiten y dicen no, que hay que orar en lenguas, otros dicen no, que hay que profetizar. Y de hecho, ustedes pueden encontrar en internet a sacerdotes famosos, a personas famosas de la Iglesia Católica hablando de esto, discutiendo que en realidad no hay que hablar mucho en lenguas, que es mejor profetizar, y otros no, que hay que profetizar, no orar en lengua, y se ponen a discutir como de qué don es mayor. Entre nosotros, hermanos, no tengamos esas discusiones inútiles, infructuosas, sino que tengamos lo que dice San Pablo. Por tanto, hermanos, aspiren al don de la profecía y no estorben, o podríamos decir, y no impidan que se hablen lenguas. Porque el propio San Pablo dice, también en este capítulo un poquito antes, yo doy gracias porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Este es 39, el versículo 39. Por tanto, hermanos, aspiren al don de profecía y no estorben que se hablen lenguas. 14:39, que me faltó cortarle ahí. 14:39. Pero sigamos. Vamos a agregar aquí también, porque alguien podría decir eso está en la Biblia, pero si se han fijado, siempre tratamos de citar también lo que dicen los padres de la iglesia, que son aquellos que dieron la materia prima para el magisterio que hoy tenemos, para nuestro catecismo. Es en base a la enseñanza de los padres de la iglesia que hoy tenemos el magisterio, porque estos padres de la iglesia tenían su función, su motivo de vida era preservar lo más fiel posible la enseñanza de los santos apóstoles. Y mira lo que ellos decían, aquí es San Ireneo de Lyon, en su libro Contra los herejes, que lo pueden descargar, está en internet. Creo que tiene un montonera de hojas, así que, pero lo pueden tener si quieren estudiar esto, ¿cierto? Hay varios cursos de patrística también que ahora hay en internet, son muy interesantes. Dice San Ireneo de Lyon,
que vivió entre el año 130 y el año 200. Es decir, ya no había ningún apóstol vivo. Ellos eran los guardianes de la fe. Y mira lo que decía acerca de la profecía, de los dones y especialmente la profecía. Aquellos que son verdaderamente sus discípulos. Ojo el énfasis que le puse ahí con el color. Los que son verdaderamente sus discípulos, habiendo recibido gracia de él, llevan a cabo milagros en su nombre para promover bienestar a otros hombres. Y ahí nombra muchas cosas más. Y luego dice, otros son capaces de ver cosas venideras, ven visiones y pronuncian palabras proféticas. Es decir, en ese año, con todos los apóstoles muertos, todavía el Espíritu Santo suscitaba palabras proféticas. Para aquellos que dicen que estos dones ya no son para nosotros, que los dones se acabaron con los apóstoles, es una mentira. Y más adelante, en el mismo libro, Contra los herejes, dice San Ireneo, por esta razón declara el apóstol, está hablando de San Pablo, San Ireneo hablando de la escritura de San Pablo, hablamos sabiduría entre los que son perfectos, refiriéndose a aquellos que habían recibido el Espíritu de Dios. Tú y yo lo hemos recibido. A lo mejor no está hirviendo en nosotros, pero vamos a salir de aquí con el Espíritu Santo encendido, pero lo hemos recibido en el bautismo. Pero en el bautismo sacramental, en la confirmación. Pero con el bautismo del Espíritu, todo eso que está ahí medio dormido va a aflorar. Y dice, y quienes a través del Espíritu de Dios hablan en todo tipo de lenguas, como Él mismo lo hacía. Como el don de las lenguas y el don de la profecía están conectados. Están conectados en el capítulo 14 de San Pablo, pero también en los escritos de los apóstoles, perdón, de los padres de la iglesia. Y uno dice, ¿por qué? Evidente, si la razón de vida de los padres de la iglesia, como San Ireneo de Lyon, era preservar fiel la enseñanza de los apóstoles, por lo tanto ellos iban a imitar lo que hacían los apóstoles. Y si para el apóstol Pablo es muy importante orar en lenguas y profetizar, para los padres de la iglesia también lo fue. Y si fue para ellos, también debería ser importante para nosotros, orar en lenguas y profetizar. Y dice un poquito más adelante Justino Mártir, que es uno de los primeros teólogos, él vivió entre el año 100 y el año 165. Dice en su libro Diálogo con Trifón, los dones proféticos siguen con nosotros hasta el día de hoy. Ya en su tiempo habían muchos que negaban los dones proféticos, porque siempre hay falsos profetas y charlatanes, pero eso no va a negar la verdadera gracia de Dios. Y más adelante dice en ese mismo Diálogo con Trifón, el Espíritu continúa impartiendo dones de gracia a aquellos que son dignos, ojo, porque creen en Él. Y esto yo quisiera que lo anotaran, que le saquen una foto, o le saquen un pantallazo, o lo escriban, lo voy a dejar ahí un segundito, porque esto es importante, y esto puede ser un punto de inflexión en tu vida espiritual, y no estoy exagerando, hermano. Esta palabra, esta enseñanza de uno de los padres de la iglesia, más importante que ha existido, Justino Mártir, puede cambiar el rumbo de nuestra vida ahora. Porque muchos de nosotros nos hemos cerrado a los dones del Espíritu Santo porque no nos creemos dignos, porque creemos que estos son cosas para santos, o porque muchos de nosotros conocemos a hermanos, amigos o familiares que el Señor les ha regalado hace mucho tiempo dones maravillosos, y como nosotros quizás no nos hemos adentrado en estas corrientes del Espíritu Santo, en estas profundidades del Espíritu, creemos que eso no es para nosotros. Y por una falsa humildad, que más bien es desconocimiento, creemos que esto no es para mí. Pero yo te digo hoy, hermano, hermana, no solo puede ser como aquella persona que tú conoces que se le ha regalado un don o una gracia, sino que puede ser mucho más. Porque el llamado que hacían los padres de la iglesia ni siquiera era que sean como ellos. Justino no llamaba a sus discípulos a ser como él, a ser otros justinos, sino que a ser como Jesús. San Pablo no llamaba a los otros a ser como él, sino que a ser como Jesús. Es lo mismo que hicieron los santos. Nunca llamaron los santos a que los imitáramos a ellos, sino que viendo su ejemplo, aspiráramos hacia Jesucristo. Por lo tanto, la dignidad que necesitamos no viene por lo que hacemos, sino como dice aquí, somos dignos porque creemos en Él. Esa dignidad es una gracia. Por supuesto que esa fe va a hacer que nuestro comportamiento cambie y sea mucho más honroso, mucho más virtuoso, pero eso es un camino, pero no es un prerequisito para recibir la gracia. ¿Sí? Por eso, y aquí un paréntesis lo podemos notar, podemos ver que una persona recibió un don verdadero de Dios, un don de profecía, pero en realidad lleva una vida que no está acorde con el Evangelio. Y uno puede decir, pero ¿cómo este hermano me dio una palabra que verdaderamente era de Dios? Y ahora yo lo veo y resulta que está en pecado.
porque a lo mejor ese hermano recibió un don verdadero, porque los dones son gracias, son gratuitos, pero él no ha hecho su parte del trabajo, no se ha dejado trabajar por Dios, no se ha dejado pulir por Dios, no se ha dejado moldear por el alfarero. Por lo tanto, habiendo recibido un don verdadero, su testimonio de vida no va acorde con el Evangelio. Y finalmente ese don no va a lograr dar mucho fruto, porque como no da un buen testimonio, finalmente la gente se puede alejar de él o de ella. Por eso tenemos que dar un buen testimonio y dejarnos trabajar por Dios, no como un requisito para recibir dones, sino como una respuesta de amor delante de aquel que nos ha dado tanto y nos sigue dando. Bendito sea el Señor. Y otra más, Tertuliano, en su diálogo contra Marción, que era un hereje. Mira lo que dice Tertuliano, que vivió en el año 150 al 220. Mira la actitud de este padre de la iglesia. Yo le pido al Señor que nos regale esta actitud. Porque mira, que Marción exhiba, pues, como dones de su Dios con minúscula, algunos profetas que no hayan hablado por sentido humano, sino con el Espíritu de Dios, y que hayan predicho cosas que han de ocurrir, y hayan puesto de manifiesto los secretos del corazón. Tertuliano, en el fondo, está enviando un desafío a este hereje Marción. Y el desafío justamente incluye la profecía. Dice, si tu Dios es verdadero, muéstrame algunos profetas, porque yo aquí tengo conmigo a muchos. Tertuliano le decía más adelante, por supuesto no voy a colocar todo el texto porque es largo, pero él le dice, porque entre nosotros hay muchos profetas, hermanos y hermanas, dice, hombres y mujeres, que profetizan, ven cosas venideras, muy parecido a lo que dijo recién San Ireneo, Justino, y podríamos citar muchos más, Noviciano, Orígenes, siguen hablando, San Cirilo de Jerusalén, hablan de cómo entre ellos se movían los dones proféticos, las visiones, los sueños, las palabras de cosas venideras y los secretos del corazón. Hay otra forma en la que nosotros hemos conocido el don de la profecía. Algunas veces se dice de algunos hermanos o algunos sacerdotes o incluso de algunos santos que tal persona, tal sacerdote o tal hermano tiene el don para leer los corazones. A lo mejor lo han escuchado, que tal santo tenía el don de leer los corazones. O de sacerdotes hoy que son misioneros, que se les ha regalado mucha unción, se dice también, tal sacerdote o tal hermano misionero tiene el don de leer los corazones. Ese don de leer los corazones, guarden sus micrófonos por favor hermanos, al final vamos a dar un momento para compartir. Ese don de leer los corazones es un aspecto del don de la profecía, según lo que está escrito aquí en 1 Corintios 14:25, que el Señor revela los secretos del corazón. Entonces ese hermano o esa hermana lo que está haciendo es moviéndose en un don profético, en un aspecto del don profético. Porque usualmente nosotros creemos que la profecía es anunciar un acontecimiento que está por venir. Ese es un aspecto del don profético. Pero la profecía también puede hablarte de algo que ya pasó, como lo que sucedió con Natán y David. Cuando David engañó y fue infiel, y luego hizo matar al marido de la mujer con la que él fue infiel, vino el profeta Natán a reprenderlo por algo que había sucedido en el pasado. Es decir, la profecía se mueve mostrando cosas del pasado que por supuesto nos pueden ayudar en el presente. No es mostrar por mostrar, porque eso sería adivinación. Siempre la profecía tiene una razón de ser, que es acercarnos a Jesús. Y puede la profecía moverte hacia el futuro, es cierto, te puede mostrar algo que está por venir. O puede mostrarte algo en el presente, que sería esto de los secretos del corazón de otro. O a veces de los secretos de tu propio corazón. Cosas quizás que están dentro que tú no quieres reconocer. Y el Señor viene a hablarte. Entonces la profecía se puede mover en el pasado, en el futuro y también en el presente. Y de muchas maneras también, como vamos a ver un poco más adelante. Vamos a avanzar aquí. Algunas características. Se puede hablar mucho más acerca de esto, de lo que han dicho los padres de la iglesia y los santos acerca de la profecía, pero eso, para seguir profundizando en eso, se los dejo de tarea para la casa, pero al menos con eso tenemos un fundamento, ¿cierto?, en la palabra y en el magisterio. Y vamos a dar algunas características de la profecía como carisma, es decir, de la profecía como pudiese manifestarse en nosotros, ¿sí? Y como efectivamente muchas de estas características yo creo que las hemos visto, más de algunos de nosotros las hemos visto. Voy a citar aquí justamente la primera carta a los Corintios, capítulo 14, porque es uno de los lugares del Nuevo Testamento donde más se habla de la profecía. Dice San Pablo: el que profetiza habla a los hombres para tres cosas. Esto anótenlo:
para su edificación, es decir, para levantarte, para construirte o reconstruirte. Si alguien está abatido, una palabra de profecía es para animarlo, ¿cierto? Por ejemplo, muchos de ustedes se han movido, yo creo, muchas veces en el don de profecía sin saberlo. Cuando hay alguien a su lado que está mal y tú le dices, ten fe, porque el Señor está contigo, el Señor te va a animar, el Señor te ama. Lo que estás haciendo es profetizar. A lo mejor no tuviste un éxtasis, simplemente te nació del corazón. Pero eso ya es un aspecto del don de profecía, que es este aspecto de la edificación. También para exhortar, lo que muchas veces hace Feña con nosotros cuando nos da su enseñanza, que no solo nos enseña, sino que como que nos remece, nos sacude, y uno dice, en realidad que tengo que levantarme, ¿cierto? Y hacer esto. ¿A cuánto le ha pasado eso? A mí siempre me pasa, ¿cierto? Porque te está exhortando, es decir, con ternura, con amor, pero con firmeza, te está diciendo, hey, el Señor nos está guiando por acá. ¿Qué estás haciendo? Despierta. Por acá hay que ir. Eso es una exhortación. Y eso que muchas veces hemos visto y vivido con la enseñanza, sobre todo de Feña, porque el Señor le ha regalado esa gracia muy marcada, es un aspecto de la profecía. De hecho, en estricto rigor, lo que Feña hace muchas veces es una predicación profética. Y esta palabrita, predicación profética, anótenla por ahí porque no es invento mío. Hay muchos padres de la iglesia que hablan textualmente de la predicación profética como una forma usual en la que en las primeras comunidades cristianas se predicaba. Gloria al Señor. Pero también podemos exhortar sin estar predicando. Cuando nosotros hablamos con otra persona y le animamos a que se levante y retome su camino y se dé cuenta, despierte de lo que está haciendo, o le hacemos entrar en cuenta de lo que Dios le ha dado para que no se eche a morir, sino que se mire como realmente es, eso también es un aspecto de la profecía, porque estamos exhortando al otro, estamos provocando un movimiento interior para que él mire de nuevo a Jesús. Y el tercer aspecto de la profecía es la consolación. Cada vez que tú has orado por otro hermano o le has dicho una palabra de consuelo, estás moviéndote en el don de profecía, y mientras más lo hagas, más te vas a abrir. Eso no parece muy sobrenatural, pero es gracia de Dios. No lo podrías hacer, no podrías edificar a tu hermano, exhortar a tu hermano o consolar si no fuera porque se está moviendo este carisma de la profecía. Y eso que nos sirve, hermanos, también para cuando el Señor nos dé palabras que sean un poco más, por así decirlo, con un alcance mayor. Por ejemplo, que el Señor un día te dé una visión o un sueño que tenga que ver con algo que va a suceder. Tú analízala de inmediato bajo este aspecto. ¿Esto que yo voy a decir va a edificar, va a exhortar o va a consolar a alguien o va a traer miedo? ¿Por qué se los digo? Porque en estos días hay muchas profecías por internet que a mi juicio la gran mayoría son falsas. No todas, pero muchas. ¿Por qué? Muy sencillo. Uno la lee y dice, ¿esto me edifica? No. ¿Esto me exhorta? No. ¿Esto me consuela? No. En realidad yo lo leo y me da miedo. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Y no hay que ser un gran profeta para eso, sino que un hijo humilde de Dios. ¿Sí? Sigamos adelante. Así que esas tres cosas son muy importantes para aquellos que se van a abrir al don de la profecía. Es decir, para todos nosotros, porque yo creo que todos queremos abrirnos a ese don. Seguimos adelante, la misma carta de los Corintios 14, en el versículo 12 dice, así pues, ya que aspiráis a los dones espirituales, o sea, el apóstol en el versículo 1 dijo, aspiren a los dones, especialmente a la profecía, y en el versículo 12 dice, ya que aspiráis a los dones, o sea, él está convencido de que ahora ya se convencieron de que hay que aspirar a los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la asamblea. Vuelve a repetir ese concepto. Los que hablen inspirados por el Señor con una palabra de profecía, porque el Señor le está mostrando algo, ya sea algo que pasó, ya sea algo que está por venir, o el secreto del corazón del hermano, que sea para edificar. Si el Señor te muestra algo de tu hermano, que tú al decirlo lo va a dejar en ridículo, entonces no te estás moviendo por el don profético. O quizás el Señor está haciendo nacer en ti el don profético, pero tú no estás sabiendo discernir el momento. Hay muchas cosas que se deben guardar en silencio y simplemente rezar. No todo es para decirlo a viva voz. Y aquí nuestra hermana Aurora nos puede confirmar eso. La Su también, mi señora. Yo sé también que Jano Feña, por supuesto. Aquellos hermanos y hermanas, la Cami Zabala que está por ahí, que la veo, que oran en intercesión. La intercesión,
cuando se hace la intercesión verdaderamente en el Espíritu, y con eso quiero decir que estemos rezando lo que Dios pide que recemos y no lo que yo quiero rezar, esa intercesión se transforma en una intercesión profética. Y muchos de los hermanos que hacen intercesión tocan ese aspecto de la profecía en la intercesión. Porque todos los hermanos que tienen el don de la profecía son intercesores. No hay ningún hermano que tenga el don de profecía que no sea intercesor. Pero no todos los que interceden tienen el don de profecía. Lo voy a repetir. Todos los hermanos que tienen el don de profecía, el carisma de profecía, no importa el grado de lo que lo tengan, porque hemos hablado otras veces que los carismas pueden manifestarse de muchas maneras, ¿cierto? Pero que está el carisma ahí. Puede ser que están haciendo o puede ser que ya sea un don maduro. Todos los hermanos que tienen el don de profecía son intercesores. Sí o sí. Porque esa es una de las tareas más importantes del don de la profecía. Pero no todos los que interceden tienen el don de profecía, porque muchos interceden solamente por su cuenta. Pero cuando tú en tu intercesión te dejas guiar por Dios y quizás comenzaste pidiendo una cosa, pero seguiste intercediendo y el Señor te mostró que la cosa iba por otro lado y tú te dejaste guiar y tuviste incluso que cambiar de dirección y quizás renunciar a lo que tú querías para pedir lo que Dios te está mostrando, entonces cambiaste y estás entonces moviéndote en la intercesión profética, que es decir, que estás escuchando la voz de Dios. Porque anotémoslo ahí, lo más importante del don de la profecía, el núcleo, lo central, no es lo que tú vas a decir. Porque yo estoy seguro que muchos están pensando ahora, cuando le hablo de profecía, que el Señor te va a mostrar algo para el hermano, que te vas a casar con esta persona, o va a venir una catástrofe, ¿cierto? O en tal fecha va a pasar algo. Por cierto que esos son manifestaciones proféticas, pero lo más importante de la profecía no es eso. En internet se ve mucho eso, dice, mira, tal persona tiene el don profético, en tal persona es un vidente y está viendo, y nos dan unos mensajes de 2 hojas que no te dicen nada. Ni te edifica, ni te exhorta, ni te consuela. Uno dice, ah, qué bonito el mensaje y mañana se te olvidó. Eso no es una verdadera profecía. Y no es lo más importante de la profecía. Lo más importante del don de la profecía es que tú escuchas a Dios. Ahora, si tú eso lo dices o simplemente lo oras, ese ya es tu proceso de discernimiento. Los hermanos que están en la intercesión y que están en esta intercesión profética, aunque quizás no son conscientes que están en la intercesión profética, pero sin duda lo están. Muchos de ustedes saben de esto, porque el Señor a veces muestra cosas en la intercesión y uno no puede decirlas. No puedes decirla, porque el Señor te está mostrando lo bondadoso del corazón de tu hermano, pero también la miseria de tu hermano. Por eso dice el Señor que viene el tiempo en que el Padre está buscando a los verdaderos adoradores, le dijo la samaritana, aquellos que adoren en espíritu y en verdad. Adoramos en espíritu, ¿cierto? Porque nos dejamos guiar por Él. Y en verdad, porque cuando oramos en el espíritu vemos la verdad de los hermanos y nuestra propia verdad. Y esa verdad significa también que hay pecado en nosotros, que hay miseria en nosotros, que hay cosas que preferiríamos no ver, pero debemos verlas. Por eso lo más importante para aquel que se va a empezar a mover en un don de profecía no es tanto que diga, sino sobre todo que escuche a Dios. Y muchas veces aprender a callar y simplemente rezar para que el Señor haga. Porque no sacamos nada de que el Señor nos dé un don y nosotros empezar a ver los secretos del corazón del hermano para burlarnos de él, para juzgarlo o para ridiculizarlo. Que muchas veces ha pasado y por eso se pierde la fe en esta clase de dones, en esta clase de carismas. Sigamos. En la misma carta a los Corintios, casi al final, versículos 24-25, si todos profetizan y entra un infiel o un no iniciado, será convencido por todos y juzgado por todos. Mira lo que hace la profecía. Muchas veces lo que hablamos al inicio, que el esposo no quiere venir. Si tú, hermana, te dejas inundar por el Espíritu Santo y te abres al don de la profecía, tus palabras van a ser más convincentes, tus actitudes van a ser más convincentes. Todo en ti va a ser más convincente, no solo lo que digas, sino también lo que haces. Porque dice que el infiel o el no iniciado será convencido por todos si es que todos profetizan. Y también juzgado por todos. Juzgado en el sentido santo de la palabra, ¿cierto? No juzgado en el sentido occidental actual de la palabra, que uno apunta con el dedo.
¿cierto? Juzgado en el buen sentido. Porque los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Y postrado rostro en tierra, adorará a Dios, confesando que Dios verdaderamente está entre vosotros. Mira, lo que un don profético puede hacer, te puede llevar al hermano a reconocer verdaderamente a Dios. Puede llevar al hermano a reconocer verdaderamente a Dios. Quiero hacer un paréntesis muy breve, para que vean lo sencillo y lo maravilloso del don de la profecía. Un día me acuerdo, le iba a comprar un perfume a mi señora, a la Su, por supuesto antes del COVID, ¿cierto? Porque ahora no se puede. Y el joven que me atendió, un chiquillo, unos jovencito, unos 20 y tantos años, le pagué, me iba a ir y el Señor puso en mi corazón una palabra para él. Yo sabía que se estaba moviendo el don de la profecía a favor de ese joven. Y yo estaba en Almacenes París. Ustedes saben que los que son de Temuco, Almacenes París está en el primer piso, por lo tanto toda la gente entra y sale justo ahí donde están los perfumes. O sea, yo le iba a hablar algo de Dios ahí. Y primero es un poco vergonzoso para uno, ¿cierto? Pero también había que tener cuidado de no decir cosas del otro joven en voz alta. Entonces, aunque el Señor me mostraba algunas cosas de él, no se lo dije todo. Simplemente le dije, disculpa, ¿te puedo decir una palabra? Sí. ¿Tú crees en Dios? Sí. Yo te voy a decir algo que el Señor me mostró de ti. El Señor me mostraba que él de joven había estado en la iglesia. Él era evangélico. Todo esto me lo mostró el Señor. Dijo, tú eres evangélico, tus padres son evangélicos, tú toda la vida has estado en la iglesia, pero ahora, desde hace un poco tiempo, te desilusionaste por las cosas que pasaron en tu iglesia y ya no quieres saber nada de Dios. Pero tú en tu corazón todavía amas a Dios, pero estás desilusionado. Y eso te duele, pero te estás alejando y tú sabes que te estás alejando de Dios y te estás sintiendo culpable por los pecados en los que estás cayendo. Yo no le dije qué pecados él estaba cayendo, porque no es mi responsabilidad decírselo, ni soy yo quien para decírselo, ni por supuesto no era el lugar para decírselo. Y ahí es donde está lo que te decía, que tu profecía debe edificar, exhortar y consolar, y no ridiculizar a los hermanos. Él me quedó mirando, se emocionó, bajó su cabeza y me dijo, ¿y cómo sabe eso? Y yo, como el Señor me estaba hablando de él, dije, ¿tú sabes por qué? El Espíritu Santo me está hablando. Y él me dijo así, y yo le dije, ¿tú conoces el Espíritu Santo y el mover de Dios? Sí, me dijo. Dijo, el Señor quiere que tú vuelvas. El joven se emocionó y le dije, ¿puedo orar por ti? Y hice una pequeña oración por encima del mostrador y oramos juntos. Nos dimos un pequeño abrazo a lo que podíamos por encima del mueble y me fui yo muy feliz y él quedó feliz también. Entonces, es una palabra que trae consuelo, que edifica, que exhorta. Podría yo en vez de eso haberlo juzgado y haberle dicho con la misma información, he dicho, oye tú, el Señor dice, tú te has alejado de mí y si no vuelves los juicios del cielo caerán sobre ti porque has pecado en esto y esto. Y la misma información, dicha de otra manera, muy mal discernida y con otra actitud, lo hubiese hecho pedazos y no lo hubiese edificado. Por lo tanto, aquellos que quieran abrirse a la gracia de la profecía, al don de la profecía, piden al Señor amor. Por eso al principio decía San Pablo, aspiren a la caridad, busquen la caridad y aspiren los dones. Porque sin amor, y de hecho el capítulo 3 de la carta a los Corintios dice, todo es el himno al amor, ¿cierto? Si yo no tengo amor, nada soy. No es que los dones no sean nada, nosotros confundimos eso. Mucha gente que niega los dones dice, no, San Pablo dice que si no tengo amor, nada soy. Exacto, si no tienes amor, nada soy. O sea, si no tienes amor, tú no eres nada. Pero no dice, si yo no tengo amor, los dones no son nada, no. Los dones son dones, regalos de Dios preciosos, gracias del Señor, armas espirituales potentes. Si tú no tienes amor, tú eres el que pierde valor, no los dones. Si quieres abrirte a los dones, a la profecía, a las lenguas, a la sanación, a los milagros, a todo, a la liberación, al discernimiento de espíritu, etcétera, etcétera. Pídele amor, para que cuando Él te empiece a mostrar, tú seas capaz de hablar con amor o de callar con amor. Y dice también San Pablo, la carta a los tesalonicenses, no menosprecien las profecías. Esto ya lo hemos hablado, solo para recordarlo, no me las menosprecien. Examínenlo todo y retengan lo bueno. Cuando a usted le hable el Señor, le empieza a hablar en sueños y en visiones, o a veces como intuiciones también, o ideas vagas, examínalo. No la menosprecie, examínalo. Si no estás seguro, examínalo con un hermano o con tu comunidad de fe o con un sacerdote
por supuesto que crea en estas cosas, porque si no cree en esto te va a decir que estás chiflado, ¿verdad? Pero discierno, haz el ejercicio de discernir, pero no lo menosprecies, porque eso te puede estar hablando al corazón. Y por último, esto grabémoslo en el corazón, el carisma de profecía abre tus sentidos espirituales, tal como veíamos en 2 de Reyes 6 con el siervo de Eliseo, la primera lectura que leímos. Abre tus sentidos espirituales, te permite ver las cosas del Espíritu, oír la voz de Dios y recibir conocimiento celestial. Y aquí es donde conectamos el bautismo del Espíritu que hablábamos ayer con el avivamiento que nos va a hablar Feña ahora en unos minutos más. La profecía está en el medio. ¿Por qué? Porque el bautismo del Espíritu Santo derrama en ti, activa en ti o hace crecer en ti, dependiendo el momento en el que estés, te regala, activa o hace crecer el don de profecía. Y el don de profecía, como abre tus sentidos para ver las cosas de Dios y escuchar la voz de Dios y recibir conocimiento de Dios, entonces tú puedes estar preparado para el gran avivamiento que Él quiere. Porque el Señor ha prometido, nos ha prometido, no solo a nosotros, sino que a muchos hermanos y comunidades alrededor del mundo, que viene un avivamiento grande y fuerte. Y para eso debemos estar preparados con el don de profecía, para recibir esa gracia que va a venir. Amén. Amén.